Bienvenido, secretario de Educación Pública, don Emilio Xoaifet Chemor. Estamos aquí con motivo del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para abordar el sector educativo. Se trata de un ejercicio importante en la relación entre poderes, porque se trata del deber de informar y del deber de escrutinio, de análisis y de glosa que el Congreso tiene en términos de su pluralidad de lo que el presidente informa sobre este tema. Dentro de ese deber de análisis y de contrapeso, pues la oposición tiene un mayor deber, el de ejercer con todos los deberes y con todos los respetos la crítica con el objetivo de construir. Ese es uno de los deberes democráticos de la oposición en un régimen no solo democrático, sino de división de poderes. No nos perdamos, pues, en las falsas cortesías para evitar incomodidades. Hay que decir algunas cuestiones porque se trata de la República, se trata del sistema de rendición de cuentas. Y dentro de ese objetivo, que es fundamentalmente de escrutinio y de análisis y de valoración, yo quiero retomar dos extraordinarias frases con las que usted empezó esta comparecencia. Nos oponemos a leyes de letra muerta. Y una que me parece todavía mucho mejor: en la reforma debemos discutirlo todo. Porque en efecto, la reforma educativa no solo suscitó uno de los mayores consensos nacionales en términos de pluralidad, de expectativa, de acuerdo, sino es uno de los momentos de mayor colaboración, de mayor cooperación entre Ejecutivo y Legislativo. Pero la reforma educativa está hoy atravesando, creo yo, insisto en plantearlo con el debido respeto, por un proceso de simulación. Un proceso en el que la Ley General del Servicio Profesional Docente es letra muerta en Oaxaca, es burlada en otros 5 estados de la República. En más de un estado, los profesores no fueron evaluados, no fueron censados, no asisten a clases, pero siguen cobrando. Sin embargo, se dice que el Estado recuperó la rectoría, que los maestros son evaluados, que se han regularizado, que se cuenta con la información del analítico de plazas, pero la realidad embate, diría yo, vence a la propaganda, al discurso político del gobierno federal que celebra una reforma inacabada. Ninguno de los 3 decretos está plenamente vigente, ni los transitorios han alcanzado sus plazos, ni se han cumplido todas las obligaciones. Las reformas aprobadas deben ser apenas el comienzo, el piso mínimo para la construcción de la gran reforma educativa que requiere este país. Habría que preguntarnos, cuando se habla del nuevo modelo educativo, ¿cuál es ese modelo educativo? ¿Dónde está el modelo educativo? ¿Dónde están los cambios a la educación normal? ¿Dónde están los valores y el mejoramiento de la calidad educativa, que ha sido uno de los objetivos fundamentales de la reforma constitucional, agregado en el texto del tercero constitucional por esta Cámara? Nos preocupa un fenómeno que no ha tenido como objetivo la reforma, pero que se está generando en los hechos: el fenómeno de la recentralización del sistema educativo. El proceso de descentralización educativa empezó hace más de 20 años y hoy estamos dando pasos atrás en varias áreas. El FONE, por ejemplo, centralizará el pago de la nómina, dejando poco claro el fondo compensatorio de los transitorios del decreto. La coordinación del servicio profesional docente toma atribuciones que por ley no le corresponden, imponiendo perfiles a los organismos descentralizados de educación media superior. Nos preocupa que ante los problemas, el secretario de Educación, al que sabemos comprometido con el federalismo, en los hechos, ante el control, los recursos, los programas, lo avanzado, mantenga una especie de aval centralista. La Constitución nos define como una república democrática y federal, pero hay una recentralización del control del gasto en niveles importantes en el sector educativo, víctimas de una circular emitida por la Secretaría de Educación Pública el pasado mes de diciembre, que los obligaba
a trabajar en una cuenta concentradora en la que cada gasto debe ser autorizado por un sistema que no tienen la capacidad de administrar, causando parálisis en varios centros de investigación del país. El régimen federal no puede ni debe ser excusa, así lo consideramos, para la inacción ante la emergencia educativa que sufren los estados del sur, particularmente Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, que sufren tragedias sociales y educativas. Y no todo, efectivamente, es culpa de sus gobernadores. Tanto ellos como nosotros, como las autoridades federales, como usted, como los senadores, hemos protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Hay un problema derivado del seguimiento de esta reforma que nos preocupa. En el seguimiento de la reforma, en términos de aplicación, vemos una confusión en la aplicación de responsabilidades. Por ejemplo, Ayotzinapa es el rostro quizá más dramático de esa evasión de responsabilidades de distintos niveles de gobierno. Vimos efectivamente al secretario de Gobernación salir al encuentro de los jóvenes en la calle, presentándose por momentos como un demócrata, pero luego, en la forma de resolver el pliego petitorio y la forma en que parecía resolverse un problema, aparecía de nueva cuenta un enorme mensaje, gran y preocupante mensaje, el autoritarismo de la Secretaría de Gobernación sobre una institución como el Politécnico Nacional, que es órgano desconcentrado a su cargo, a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Por supuesto, yo no quisiera descalificar ni negar que ha estado ahí el secretario de Educación Pública, pero nos gustaría ver mucho más a don Emilio Ochoa Eufet al frente de un problema educativo que al secretario de Gobernación, que ha sabido darle el viraje a un tema educativo para luego focalizarlo en términos políticos y aparecer como una sensibilidad que por supuesto no tiene. Nos interesa que el secretario de Educación esté participando más en los foros, en las consultas que se convocan por esta soberanía. Por ejemplo, nos interesa una mayor voz frente a la reforma fiscal que ha vuelto a imponer al sistema educativo particular una contribución que en pocas partes del mundo se da y que ojalá que también ahí podamos tener un claro ejercicio de la responsabilidad. En fin, queremos ver la concreción de la reforma educativa en sus facetas más importantes, en términos de los resultados del censo, en términos de la evaluación. Usted sabe que en esta comisión cuenta con la buena fe y la colaboración y un cierto nivel político de colaboración de todas las fuerzas, incluso en el tono de esta comparecencia usted lo ve, pasando por las distintas cosas que aquí hemos hecho. Pero no queremos meternos en la campaña mediática o contribuir a ahondar esa campaña mediática de los spots que resalta una reforma de la que se burlan varios gobernadores y de la que en muchos sentidos no están cumplidas las metas ni se dispone de la información necesaria. Por eso, a partir de estas consideraciones, yo quisiera formularle, desde el análisis que tenemos en el grupo parlamentario del PAN, varios asuntos que creo que usted puede hoy contestar, porque tiene la información y creo que tiene la definición política, la voluntad política para hacerlo. Por eso dije al principio, evitemos las falsas cortesías. Estamos hablando de la educación. ¿Cuándo y cómo se hará la transformación de la educación normal? Los foros fueron el comienzo, pero le recuerdo que un transitorio lo mandató a usted a la brevedad para publicar el plan para iniciar los trabajos de la transformación. ¿En qué partida están los recursos? Porque no se encuentran en el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Federación recursos para la educación normal. ¿Cómo se van a garantizar finalmente la Rectoría del Estado en materia de servicio profesional docente, logrando que ésta sea en realidad en todas las entidades del Pacto Federal y no una simulación? ¿Cuándo veremos materializado el compromiso con la transparencia, viendo pública toda la información del censo, este analítico de plazas que se nos ha dicho, y cómo se corregirán las irregularidades encontradas?
¿Cuál es el plan de la Secretaría de Educación Pública para Oaxaca, que es el estado de mayor resistencia y rebelión frente al constituyente permanente, y los otros estados que intentan en mayor o menor medida ser un estado de excepción, que harán en febrero del próximo año cuando la nómina esté en su control por virtud de la regla del FONE? ¿Cuándo veremos que se combata a la obesidad infantil con actividad física y con la construcción de bebederos en las escuelas, como es la obligación legal y el compromiso político asumido por el gobierno tras el impuesto al refresco? ¿Qué va a pasar con el Instituto Politécnico Nacional? El problema político está enraizado en un problema educativo. La revisión del modelo educativo del Politécnico es urgente para que la técnica siga sirviendo a la patria. Queremos más a Chuaifet frente al Politécnico que a Osorio, aunque esté en la calle, frente a los muchachos. El fondo de nómina sustituyó al FAEP. ¿Qué va a pasar con el fondo de compensación contemplado en los transitorios? ¿Y qué va a pasar con los recursos que de ese fondo se destinan a la educación normal? La educación es una función del Estado. Los particulares son aliados en la tarea educativa. Aquí se dijo, incluso cuando se habló de las cuotas voluntarias. Si no queremos desconocer la cuota voluntaria de los padres de familia, no desconozcamos el esfuerzo de los particulares para la construcción, el desarrollo de centros educativos en el país. Cuando hablo de esto, es porque me interesa saber, ¿está buscando la Secretaría de Educación Pública gestionar un nuevo tratamiento fiscal para las escuelas particulares o nos vamos a quedar con la reforma fiscal como están? Son pocos, insisto, los países que gravan la impartición de la educación. ¿Dónde quedó la cultura? En el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Federación no se ve ningún programa dedicado a la educación artística, como usted hace un año nos lo dijera. Ayotzinapa es un caso en manos no solo de las autoridades de seguridad pública, también está en el ámbito de la SEP. ¿Qué apoyo está dando la Secretaría de Educación Pública a las familias de los muertos y de los desaparecidos? ¿Van a mejorar las condiciones de la normal de Ayotzinapa? Y una pregunta final. ¿Hay otras escuelas públicas que sufren el embate del crimen organizado? ¿Sabemos de alguna alerta sobre este tema? Pues en el marco de la relación entre poderes, de la franqueza, la disposición al diálogo que usted ha mostrado y el respeto que nos tenemos, le agradezco mucho su atención y sus respuestas. Muchas gracias, don Emilio. Pero tenemos el ofrecimiento de las respuestas por escrito, que ese también es un ejercicio que en el Congreso debe tener su relevancia y su profundidad. Una figura del Parlamento son las preguntas parlamentarias que, en decisión de los grupos parlamentarios, se le dirigen al presidente de la República. Pero las comparecencias de los secretarios efectivamente deben servir para que con puntualidad y detalle se respondan especificidades de las inquietudes que tenemos. Así que bienvenidas las respuestas por escrito a varias de las formulaciones que yo he realizado y que se enmarcan, insisto, en un análisis con el propósito de construir. El Instituto Politécnico Nacional es una de las instituciones de las que los mexicanos nos sentimos orgullosos, técnicos bien preparados que se han encargado de los servicios en áreas sofisticadas y una innovación científica que a México le ha dado orgullo internacional. Nunca será más fuerte el Instituto Politécnico Nacional que en el momento mismo en el que pueda conquistar su propia autonomía. Y eso es lo que está también en torno de este gran debate. No si salió el secretario de Gobernación en una disposición de diálogo, ya nomás eso faltaría, que el secretario de Gobernación, que tiene como principal instrumento la palabra, no saliera a dialogar o no aceptara el diálogo formulado en el Congreso de la Unión. Preocupa el método, preocupa la forma, preocupa la manera e incluso, diría yo, preocupa en cierto sentido la invasión de facultades y funciones a la Secretaría de Educación Pública. Porque el Politécnico Nacional no puede estar en la esfera directa de la actuación del secretario de Gobernación antes que la actuación pública abierta del secretario de Educación Pública, porque es un área bajo la
jurisdicción, vamos a decirlo de esa manera, o no jurisdicción, competencia de la Secretaría de Educación Pública como un órgano desconcentrado de la SEP. No había apenas analizado el pliego petitorio el secretario de Gobernación cuando se estaba anunciando la deposición por renuncia que no se concretó sino hasta 4 o 5 días después de la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yolo Xochitl. Estas son las cosas que a mí me preocupan, porque tratando de solucionar o aparentemente solucionando un problema se envía un mensaje de control político sobre una institución educativa que, si bien es cierto hoy no tiene su autonomía plena, ha demostrado una trayectoria y una tradición de independencia, de autonomía y, por supuesto, de auténtico servicio de la técnica a México. Esa es la preocupación que nosotros planteamos. No sabemos, y yo no quiero descalificar, yo no quiero decir que el secretario Chuaifet no está en su escritorio de la SEP, operando con hilos finos o argumentos fuertes el tema. El país necesita ver al secretario de Educación frente a ese conflicto. Obviamente, en Ayotzinapa no pensamos en que la SEP tenga que esperarse a que le reclamen ayuda a las autoridades locales. No, yo creo que ese sí, ahí sí creo que no debiera ser el enfoque, debe ser la autoridad proactiva, porque Ayotzinapa, en materia de seguridad como en materia educativa, es el rostro de la evasión de responsabilidades de los 3 niveles y de los 3 poderes. Ayer el Congreso de la Unión, es autocrítica ahora, lanzó la advertencia de que sería de una contundencia fundamental para exhortar a las autoridades a atender la problemática de Ayotzinapa. Casi terminan en una disculpa a las autoridades locales y federales el punto de acuerdo. No vamos a entablar una polémica. Queremos construir un diálogo para que el secretario de Educación sepa y sienta que en esta comisión tiene respaldo y apoyo, pero que lo queremos ver como protagonista de la materia educativa. Por supuesto, el normalismo es uno de los asuntos fundamentales. Queremos, insistimos en conocer el plan para la educación normal y sobre todo los recursos. Y estamos de acuerdo, hay que revisar el acuerdo de la modernización educativa, que es al que yo me refería hace más de 20 años, en términos de la colaboración de estados, municipios, federación, pero sobre todo de la centralización de los servicios educativos, porque bueno, pues si vamos a plantear un federalismo cooperativo, pues tenemos no solamente que centralizar la nómina, entonces tendremos también que pensar en las responsabilidades para aplicar la reforma que tanto nos costó. Somos constructores nosotros de esa reforma, hemos dado la cara por esa reforma como por pocas, todos juntos, no hemos hecho distinción de partidos ni de niveles de gobierno, hemos ido a pedir que se aplique. Que no se diga que se evalúan los profesores cuando no es así, o no a todos, o hay excepciones. Que no se diga que el censo funciona cabalmente en sus resultados porque no es así. Le hacemos un daño a la nación cuando nos envolvemos en la propaganda o en el spot. Las reformas estructurales no deben ser solo mecanismos de la publicidad oficial, tienen que ser instrumentos para que el país mejore y los profes de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, de todo el país, sepan y sientan que la reforma va en serio, que no se van a admitir excepciones como la que ahora vivimos lamentablemente. Bien, pues los saludo con afecto y espero que continuemos el diálogo a partir de sus respuestas por escrito, que yo también les sé al intercambio epistolar. Muchas gracias.